Capítulo 351. Me senté a la mesa del comedor y compartí una comida tranquila con Fu Yating, mi querida prometida. No había cambiado mucho entre nosotros últimamente, aunque había empezado a tomar una nueva tanda de pastillas para tratar la leve cicatriz que le recorría el cuello. La piel pálida que la rodeaba cicatrizaba bien, tersa y suave de nuevo, casi brillando a la luz. Un día, quise explorar la alquimia y estudiar cómo funcionaban esas medicinas y cómo podían restaurar la piel cicatrizada a su estado original. El proceso debía ser fascinante. Pero por ahora, no tenía el tiempo ni la esperanza de vida para tales actividades. Di otro bocado a mi estofado de arroz con carne. Era un plato sencillo, preparado rápidamente ya que nos habíamos saltado el almuerzo, pero aún así estaba caliente y reconfortante. «¿Te has saltado algunas comidas?», dijo Fu Yating, enjuagándose las manos en el lavabo junto a nosotros. El agua fluía de un sistema alimentado por unas piedras espirituales incrustadas en el mostrador. Después de secarse las manos, se sentó frente a mí. Su expresión tranquila desmentía la tenaz determinación de su mirada. No iba a dejar que el silencio pasara como respuesta. «He estado ocupado», dije simplemente. «¿Vas a ir al frente?», preguntó con voz serena pero con mirada penetrante. Suspiré. Odiaba que me pusiera en peligro, aunque intentara ocultarlo. «No exactamente», dije. «Pero saldré a vigilar a Jian Yemin y a Ting Fen durante sus misiones de exploración». La verdad era que siempre existía un riesgo. Si nos encontrábamos con un cultivador de la formación del núcleo, podría significar la muerte. No sentía un gran apego por ninguno de mis nuevos discípulos, no lo suficiente como para arriesgar mi vida por ellos, pero ahora contaba con protección. Una criatura de la formación del núcleo me vigilaba constantemente. Y no era Son Son. «Sé que no es el mejor momento para sacarlo a colación», dijo Fu Yating tras una pausa, con los dedos inquietos en el regazo. «Pero como de todas formas podrías morir ahí fuera, y yo no me estoy haciendo más joven». «¿Más joven?». Sonreí levemente. «Tienes 20 años. Eres súper joven». Casi había alcanzado una edad mental en la que incluso los de 30 años parecían jóvenes. Un veinteañero era prácticamente un niño. «Sí, 20», dijo rotundamente. «Y cuando mis hijos tengan 20, yo tendré 40». La miré parpadeando. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿De acuerdo? ¿Y? Ella suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Si no me quieres», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que la oyera, «dilo. Al menos no perderé el tiempo con esperanzas». «Ese no es el caso», dije. Puede que Fu Yating no tuviera la misma belleza deslumbrante que Son Son ni el encanto casi etéreo de Ian, pero eso no significaba que no fuera hermosa por sí misma. Aún así, estaba siendo, inusualmente insistente. Por otra parte, podía entenderlo. La guerra hizo que todos pensaran en la mortalidad. Pero cuando vio la expresión en mi cara, cualquiera que fuera, frunció el ceño y comenzó a levantarse de su silla. «No importa, olvídalo», dijo. Pero cuando empezó a levantarse, le tomé la mano, sujetándola con suavidad pero con firmeza. Su mirada se cruzó con la mía, sorprendida. «¿Puedes esperar hasta la primavera?», pregunté en voz baja. «Entonces lo haremos como es debido, nos casaremos y todo». Sus ojos se abrieron y su compostura se quebró por un instante. Aunque a veces nos llamábamos marido y mujer, en realidad nunca lo habíamos hecho oficial. Sonreí ante su expresión. «Después de todo», añadí, «no quisiera que nuestro hijo naciera bastardo». Eso la sacó de golpe de la ensoñación en la que se había sumido. Se le hincharon las mejillas al hacer pucheros y apartarme la mano de un manotazo. «No insultes a mi hijo de esa manera», dijo bruscamente. Me recliné en mi silla y mi sonrisa se ensanchó. «Vaya, ya eres protectora de nuestros futuros mocosos», bromeé. «Los vas a malcriar, mujer». Sus labios se crisparon mientras intentaba, sin éxito, contener una sonrisa. Llevábamos tanto tiempo juntos que sabía exactamente qué la haría reír, y hacía tiempo que no discutíamos de forma informal. Un poco de práctica para nuestras futuras discusiones no vendría mal. «¿Sí?», replicó ella. «Bueno, alguien tiene que equilibrar tu mano dura como padre». Y así, sin más, estábamos discutiendo simuladamente sobre hijos hipotéticos que aún no teníamos. Fue estúpido. Y cálido. Y divertido.
Finalmente, el intercambio se desvaneció, reemplazado por el suave crepitar del fuego mientras Fu Yating se disponía a preparar otra comida. Para cuando me sirvió la comida, el ambiente se había calmado. El tintineo de los palillos y el suave hervor del guiso llenaron el silencio. Entonces sentí su mirada fija en mí. Fu Yating extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre la mía. Su tacto era cálido y reconfortante. Levanté la vista justo cuando ella se inclinaba más cerca, sus dedos rozando mi antebrazo, sus labios curvándose en una sonrisa débil e ilegible. Luego se inclinó un poco más. ¿Estaba ella yendo a darme un beso? Me quedé congelado a mitad del bocado, todavía masticando arroz y carne, a medio camino entre la sorpresa y la diversión. El sexo prematrimonial es un pecado, señorita, dije solemnemente. Fu Yating se detuvo a medias y me miró fijamente sin comprender. Su expresión era completamente plana, con la mirada tranquila y los labios apretados, como si estuviera tratando de decidir entre la risa y el asesinato. El silencio se prolongó dolorosamente. Entonces su boca se torció. Pude sentir la oleada de exasperación que irradiaba de ella. Sabía perfectamente que el cristianismo y cualquiera de las religiones que acababa de mencionar no existían aquí. Pero el pecado tenía un significado propio. Las relaciones prematrimoniales estaban mal vistas en la mayoría de los lugares, especialmente para las mujeres. Así que mis palabras dieron en el blanco. Ahora lo arruinaste todo, suspiró, retirando la mano y hundiéndose en la silla. Su tono oscilaba entre la decepción y la diversión. Sus ojos se entrecerraron mientras me estudiaba, la sospecha brillaba detrás de ellos. ¿Estás haciendo esto intencionalmente, no? Preguntó ella, con una voz suave pero con el suficiente tono como para doler. Apoyó el codo en la mesa, con la barbilla apoyada en la palma de la mano, y una leve sonrisa curvó sus labios. Dime, ¿tienes algún amante secreto que deba conocer? Arqueé una ceja y dejé los palillos. ¿Parezco el tipo de hombre que alguna vez se ha acostado con una mujer? El silencio que siguió fue incómodo. Y extrañamente tenso. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y la risa. A decir verdad, me interesaba poco el placer carnal. En un mundo lleno de maravillas, ¿por qué perder el tiempo en algo tan mundano? Liu Feng había sido igual. Entrenando, estudiando o buscando pelea constantemente, siempre buscando algo más que la satisfacción física fugaz. Fu Yating resopló y empujó su silla hacia atrás. El roce de la madera contra el suelo fue agudo y definitivo. Me voy a dormir, anunció. ¿Qué? Parpadeé, mirando la ventana por donde entraba la cálida luz del sol. Apenas es mediodía. Necesito un respiro de este dolor de cabeza, dijo secamente, con la mirada clavada en mí. Luego, para asegurarse de que la entendía, me señaló el pecho. Mensaje recibido. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se dirigió hacia el piso de arriba. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo hasta que lo único que quedó fue el leve zumbido del depósito de agua alimentado por energía solar. La miré fijamente un momento, me encogí de hombros y volví a mi comida. La comida aún estaba caliente, y habría sido una pena dejarla enfriar por algo tan trivial como mi asombrosa habilidad para fastidiar a las mujeres. Además, tenía asuntos más urgentes en que pensar, como mi investigación. Desgraciadamente, no iba bien. La última batalla había dado pie a una idea. Dotar de conciencia las construcciones Qi. No del tipo simple preprogramado que ya podía crear con facilidad, sino una inteligencia real y reactiva, capaz de pensar, aprender y adaptarse. El concepto era simple en teoría. Una formación de autoaprendizaje que pudiera observar, procesar e imitar lo que no entendía, como una mente infantil primitiva. Pero la práctica era una pesadilla. Cada intento fracasaba. Las construcciones de Jade se sobrecargaban de información o simplemente colapsaban. Cada vez que mejoraba su estructura o intentaba simplificar su procesamiento, seguían implosionando. ¿Y lo peor? Todavía no tenía ni idea de por qué. Solo un puñado de teorías a medio formular y ninguna de ellas satisfactoria. Los días transcurrieron después de mi conversación con mi futura esposa, y la vida volvió a su ritmo habitual. Por suerte, aún tenía suficiente influencia en la secta para mantener a Jian Yemin y Ting Fen fuera del frente, asignándoles patrullajes cada 2 días como discípulos comunes en lugar de enviarlos a morir en una escaramuza sin sentido.
Esa tarde, me encontraba en mi sitio habitual dentro de la biblioteca, con una taza de té en la mano y un libro abierto. El suave susurro de las páginas se mezclaba con el suave zumbido de los paneles de protección. La luz del sol se filtraba oblicuamente por las altas ventanas, reflejándose en la madera pulida de las nuevas mesas de estudio. El silencio era casi meditativo. Casi. Porque hoy, la paz tuvo un intruso. Una sombra familiar cayó sobre mi mesa, seguida por el sonido revelador de alguien que no podía quedarse quieto por más de 5 segundos. Son. Se desplomó en la silla frente a mí como una niña inquieta arrastrada a la escuela, mirando alrededor de la habitación silenciosa como si buscara entretenimiento. Sus labios se separaron y se volvieron a cerrar al captar mi mirada, la tácita regla de la biblioteca brillando en mis ojos. Con un suspiro exagerado, se cruzó de brazos y comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, un ritmo imposible de ignorar. Intenté concentrarme en el libro. De verdad que lo logré. Entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia adelante, tomó mi taza y tomó un sorbo de té. Un instante después, lo escupió de nuevo en la taza, poniendo cara de pura traición. Uf. Ni siquiera usaste azúcar. Bajé mi libro lentamente, mirándola primero a ella y luego al té profanado. ¿Esta mujer? ¿Por qué estás aquí? Pregunté, con un tono entre cansado e incrédulo. Bueno, comenzó, con la mirada perdida, como si buscara una excusa, hicimos un censo de las tropas por si acaso estalla la guerra. Observamos que están apareciendo muchas sectas pequeñas en nuestro territorio, básicamente ramificaciones que utilizan las técnicas de nivel terrestre que sugeriste que distribuyéramos durante el reclutamiento. Lo sé, dije rotundamente. Ya lo hemos hablado. Es una mala excusa para expandirse. Son suspiró y se recostó, relajando los hombros, aunque su voz se volvió más pesada. Ese no es el problema. El verdadero problema es, dudó, y luego me miró a los ojos, quizás sea hora de reducir las pérdidas. Eso me sacó de mis suposiciones. Como anciana a cargo de la guerra, veo los informes de bajas, dijo en voz baja. En teoría, vamos bien. Pero las cifras cuentan otra historia. Un muerto por cada muerto. Un intercambio equitativo. Una sangría lenta. Sus dedos golpearon la madera una vez, con fuerza. A este ritmo, nos veremos obligados a enviar ancianos. Y cuando eso suceda, todos verán la verdad. Sus ojos se clavaron en los míos. Somos débiles. Exhalé lentamente, reclinándome. Nunca pensé que renunciarías a un puesto que quisieras. Ese puesto no sirve de nada si muero en él, respondió simplemente. Además, corres más riesgo de morir que yo. Durante un largo instante, la miré fijamente. No había miedo en sus ojos. Era claridad. La misma determinación pragmática que había visto en los generales justo antes de tomar sus peores decisiones por las razones correctas. Entonces dije suavemente, ¿estás sugiriendo que nos vayamos? ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Podríamos ir a tu pequeño clan, aplastar a quien se crea dueño del lugar y forjar algo tranquilo. Algo nuestro. No pude evitar sonreír. Al menos no tendríamos que lidiar con conspiradores. Exactamente. Su sonrisa coincidió con la mía, aguda pero cansada. Era tentador, aterradoramente tentador. La idea de alejarse de la interminable red de política y ambición tenía su atractivo. Pero su plan tenía un defecto fatal. Su padre. Si decidiera involucrarse, quemaría cualquier sueño de paz. ¿De verdad lo estamos haciendo tan mal? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Sí. Son ni siquiera pestañeó. Apenas mantenemos el estancamiento. El único progreso real que hemos logrado es en la frontera de la secta Escarcha Azur. Oh. Por supuesto. Ese era el frente de Sonsan. Su ejército avanzaba, lento pero inquebrantable. La secta Escarcha Azur esperaba el momento oportuno, dejando que todos los demás sangraran antes de lanzarse a matar. Algunos ancianos se burlaron de la cautela de su líder, calificándola de exceso de pensamiento propio de una mujer. Tontos. Sospeché algo más. La líder de la secta Escarcha Azur no quería que quedaran 3 sectas después de esta guerra. Quería una. Y el éxito de Sonsan solo empeoró las cosas para nosotros. Si seguía adelante, los ancianos podrían empezar a perdonar sus crímenes. La guerra tenía la capacidad de lavar la sangre con más sangre.
De todos modos, dijo Sonsón, empujando su silla hacia atrás, pronto entraré en el cultivo aislado. Intentaré alcanzar la formación del núcleo de 2 estrellas. Levanté la vista, genuinamente sorprendido. ¿Tan pronto? Su aura había cambiado a algo más tranquilo, más pesado, con esa tranquila determinación que llega cuando uno finalmente acepta que está parado en un campo de batalla mucho más grande que él mismo. Parecía que la guerra la estaba obligando a crecer. Conociéndola, no era solo el peligro lo que la impulsaba. También era el orgullo. Ian estaba un nivel por encima de ella. Y Sonson nunca podría soportar eso por mucho tiempo. Capítulo 352. Fu Yating se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, contemplando el mundo que se extendía ante ella. El horizonte se extendía infinitamente, pintado de rojo, no de luz, sino de líquido. La superficie se ondulaba suavemente, espesa y oscura, y solo cuando bajó la mirada comprendió la verdad. No era hierba en absoluto. Ella estaba parada hasta las rodillas en sangre. El hedor la golpeó de inmediato, metálico, empalagoso, tan denso que podía saborearlo. Le llenó los pulmones, se le pegó a la garganta, haciendo que cada respiración le pareciera extraña. ¿Sabes?, dijo una voz familiar detrás de ella, tranquila y ligeramente divertida, a menudo me pregunto por qué te perdoné. Ella se giró y sintió que se le encogía el corazón. Liu Feng permanecía hundido hasta las rodillas en el mismo mar carmesí, con un libro en una mano, hojeando las páginas perezosamente como si la pesadilla que lo rodeaba no fuera más que un paisaje. Su expresión era serena y distante, como la de un hombre que mira a través de un cristal algo muy por debajo de él. Podría haber salvado a tu familia también, dijo con un tono suave pero cortante. Pero fue demasiada molestia. Se le cortó la respiración. Esto no es real, se dijo, cerrando los ojos con fuerza. Es solo un sueño. Pero cuando los abrió de nuevo, la cosa solo empeoró. Detrás de Liu Feng se encontraba una mujer con cabello como la luz de la luna y una piel tan pálida que casi brillaba. Sonrió con una sonrisa lenta y sensual y lo abrazó por el cuello, susurrándole algo al oído mientras le rozaba la piel con los dientes. A su derecha, Jian Yemin se aferró a su brazo con fingida inocencia, con un brillo travieso en sus ojos mientras se acercaba más. A su izquierda estaba Sonsong, con la mirada entrecerrada y los labios entreabiertos en una leve sonrisa hambrienta. Se pasó la lengua por el labio inferior, un movimiento lánguido y deliberado que le revolvió el estómago a Fu Yating. Los celos estallaron en su interior. No un simple dolor, sino una oleada violenta y ardiente que devoró tanto el pensamiento como la razón. Le quemaban el pecho, ardientes y sofocantes, alimentando el fuego cada segundo hasta que el pulso le rugió en los oídos. Su respiración se aceleró. Todos sus instintos le gritaban que no volviera a mirar, que no se alejara de él para ver qué la aguardaba tras ella. Pero el miedo pudo más que la razón. Ella se giró. Y al instante deseó no haberlo hecho. Extendiéndose interminablemente en el horizonte se extendían filas y filas de figuras crucificadas, cuerpos clavados en postes ennegrecidos que se alzaban del suelo empapado de sangre. El aire relucía con calor y descomposición. El olor era insoportable. En la primera fila colgaba un hombre al que conocía demasiado bien. Su padre. Su rostro, antes orgulloso, estaba hundido, con los ojos hundidos y la barba cubierta de sangre seca. Incluso muerto, su cabeza se giró bruscamente hacia ella y, de alguna manera, imposiblemente, habló. Te olvidaste de nosotros en el momento en que te convenía, dijo con voz áspera y seca como la ceniza. Detrás de él, colgaba su madre, la tercera amante de su padre, la solterona que la había criado desde la infancia. Sus rostros se contorsionaban en acusación y dolor. Más atrás, vio a primos, tíos y al anciano que una vez defendió su derecho a liderar basándose en el talento y no en el linaje, todos colgados, pálidos y agotados, sobre la marea roja. Sus ojos la encontraron, todos y cada uno de ellos. Y en ese mar de muertos, el corazón de Fu Yating comenzó a desmoronarse. Ahora yacerás con el hombre que nos mató, susurró la voz de su madre desde lo más profundo de las interminables filas. Y darás a luz a su hijo. Maldito sea el vientre que lleva a un demonio del clan Liu. Gritó el anciano que una vez la había defendido, su voz desgarrando el aire con furia justa incluso mientras su carne se partía y sangraba por la cruz. Entonces se oyó la voz del viejo sirviente. A diferencia de las demás, era suave y temblorosa, pero no menos cortante. Nunca advertiste a nadie.
¿Nunca les dijiste qué clase de hombre era realmente Liu Feng? Su tío la siguió, con el torso desollado brillando con tendones al descubierto, la cabeza destrozada inclinándose hacia ella mientras sus labios destrozados movían. Y ahora estás aquí, dijo con voz áspera, encariñándote con el hombre cuyo clan colgó nuestras cabezas en picas y nos dejó pudrirnos hasta que la carne se derritió del hueso. Cada palabra la golpeaba como un látigo, desgarrando su serenidad. Sus voces se fundieron en un único y monstruoso coro de acusación, dolor y traición, hasta que el único sonido que quedó fue el eco de su propio corazón, latiendo al ritmo de la sangre que le lamía las rodillas. Entonces algo rodó hasta sus pies con un sonido suave y húmedo. Ella miró hacia abajo. La cabeza decapitada de Liu Feng la miró fijamente, con una expresión extrañamente tranquila y los ojos aún agudos con una conciencia distante. Parece que morí en la guerra, dijo la cabeza cercenada con suavidad, y no podré terminar mi investigación. Es una pena. A Fu Yating se le quebró la respiración. Un sonido ahogado escapó de su garganta, mitad grito, mitad sollozo, mientras el mundo giraba a su alrededor. Y ella gritó. Ella gritó hasta que no quedó aire en sus pulmones, hasta que incluso la sangre debajo de ella pareció latir con su agonía. Sus ojos se abrieron de golpe ante la visión de un techo de piedra tosca. Por un instante, permaneció inmóvil, su mente tardó en seguir el ritmo de su cuerpo. Entonces, el peso del sueño volvió a la carga. Todos los celos, el terror, la desesperación sofocante, y la oprimieron contra su pecho. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Se incorporó, la manta cayó de sus hombros, y se llevó las manos temblorosas a la cara. Tenía las palmas empapadas de sudor. Se las secó con las sábanas, pero el temblor no cesó. Contrólate, se dijo, aunque sus pensamientos se sentían lentos y confusos. Cada vez que el corazón le apretaba las costillas de esa manera, cada vez que su espíritu se negaba a aquietarse, intentaba pensar como Liu Feng. Imaginar lo que haría. Siempre estaba tranquilo. Sin importar la tormenta, siempre era inquebrantable. Pero ese pensamiento ya no la consolaba. No después del sueño. No después de lo que su corazón le había susurrado mientras dormía. Se levantó lentamente y entró en el baño contiguo. El aire era fresco. Las paredes estaban decoradas con una tenuidad luminosa. Sobre el lavabo flotaba una pequeña esfera de cristal que zumbaba suavemente. Lo tocó una vez, y la luz se agitó entre las vetas de la piedra. El agua brotó de la base del cristal en un chorro constante. Fu Yating ahuecó las manos debajo y se lavó la cara. El frío intenso atravesó la neblina, arrastrándola de vuelta a sí misma. Al levantar la mirada, el espejo le mostró un reflejo familiar. Una chica de cabello oscuro, pálida y cansada, con su bata blanca de dormir pegada a la piel. Hizo un gesto ligero y el sistema de calefacción se encendió. La bañera a su lado empezó a llenarse, con el vapor formando volutas en el aire. En cuestión de segundos, el agua brilló tenuemente, cálida y acogedora. Se deslizó dentro, hundiéndose hasta que el calor le llegó a los hombros, calándole los huesos. Sus ojos se dirigieron hacia arriba mientras se reclinaba, las ondas acariciando suavemente su clavícula. Por primera vez desde que despertó, su respiración se estabilizó. Los celos, el miedo y la opresión en el pecho se calmaron. Fu Yating trazó círculos perezosos sobre la superficie, observando cómo la luz brillaba y se disipaba. El calor debería haber sido reconfortante. No lo era. Sus pensamientos se negaban a descansar. Era irracional, lo sabía, pero los celos aún la carcomían. La imagen de aquellas mujeres alrededor de Liu Feng persistía como una espina que no podía arrancar. Su risa, sus manos sobre él, su serena indiferencia. No importaba qué amenazas hiciera, no importaba cómo actuara, la verdad era amargamente simple. Si alguna vez elegía a otra, no habría nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Ni con fuerza. Ni con estatus. Ni siquiera con orgullo. Ahora que él le había prometido matrimonio, ella había comenzado a pensar más en estas cosas. Ella no tenía ningún poder sobre el extraño vínculo que los unía. A ambos les gustaba fingir lo contrario y actuar como si ella tuviera cierta influencia, cierta igualdad, pero eso era solo otra mentira reconfortante. El pensamiento le provocó un escalofrío en el pecho. Ya no eran solo celos. Era un miedo silencioso y sofocante de lo pequeña que se sentía a su lado, y de lo fácil que era romper la ilusión de equilibrio entre ellos con una sola decisión. Porque en el fondo, Fu Yating ya sabía la verdad.
Si Liu Feng alguna vez decidía hacer algo, no tendría más remedio que soportarlo. Se tragaría el dolor, fingiría que no importaba y seguiría adelante como si nada hubiera cambiado. Incluso si tuviera la oportunidad de envenenarlo, no podría. No al padre de sus futuros hijos, no al hombre que era el único protector verdadero que tenían. Su propio padre tuvo amantes. Docenas. Era algo que había visto desde pequeña, junto con la silenciosa y desagradable normalidad que lo rodeaba. Pero ella no quería esa vida. No quería ser su madre. Los recuerdos afloraron sin ser invitados. Banquetes llenos de risas que no llegaban a los ojos de su madre, el empalagoso perfume de las concubinas que se extendía por la casa, el susurro de sus sedas contra los suelos pulidos. La sonrisa fija y frágil de su madre. La forma en que los invitados fingían educadamente no ver. La vergüenza flotaba en el aire como una nube de humo. Incluso de niña, lo había sentido. El escozor de los chismes susurrados, la humillación de escuchar a sus amigos bromear sobre los arreglos de su familia. Esa ira impotente, esa vergüenza silenciosa y ardiente, nunca la habían abandonado. La idea de volver a vivir aquello, de estar en el lugar de su madre, sonriendo mientras otros rodeaban al hombre que amaba, le revolvía el estómago. No era solo orgullo. Era asco. No podía soportar la idea de convertirse en otra mujer atrapada en una jaula dorada, llamando amor a la humillación. Lógicamente, ella sabía que tenía problemas más grandes que el hecho de que Liu Feng se acostara con otra mujer. Exteriormente, nada había cambiado. Su vida cotidiana se repetía en silencio. Comidas, tareas domésticas y jardinería. Pero sabía que había una guerra que se libraba más allá de la calma de su hogar. La última guerra que había vivido le quitó todo, y el recuerdo le hacía oprimir el pecho incluso ahora. ¿Volvería a suceder? ¿Moriría Liu Feng esta vez? Fu Yating jamás lo admitiría en voz alta, pero cada vez que él no llegaba a casa a comer, ella se preocupaba. Misiones, batallas, exploración, no importaba la excusa que tuviera. Ese pensamiento siempre la atormentaba hasta que pudiera volver a verlo. Ella temía que un día él simplemente no regresara. Respiró lenta e inestablemente, cerró los ojos y volvió a ver esos cadáveres, los rostros de su familia observándola desde la oscuridad. A juzgar por la preocupación que sentía por Liu Feng. Cuando por fin salió del baño, se vistió en silencio y bajó a preparar la comida. Pero cuando llegó a la cocina, ya había alguien allí, sentado a la mesa del comedor. William. La joven permaneció inmóvil, mirando al frente con una calma distante. Al ver a Fu Yating, sonrió. Oye, dijo William suavemente. A pesar de su parecido con Liu Feng, no podría haber sido más diferente. ¿Estás bien?, preguntó William, con un tono gentil pero perspicaz. Fu Yating dudó, sorprendida por la simple preocupación. Había algo extrañamente reconfortante en esa expresión. William era estoica, más que Liu Feng, pero aún así se sentía humana. Presente. Irónicamente, era Liu Feng, a pesar de toda su brillantez, quien a menudo se sentía distante. Como si sus pensamientos estuvieran siempre en otro lugar, mucho más allá del alcance de cualquiera que lo quisiera. Nada, es solo que tuve un sueño desagradable, dijo Fu Yating, forzando una leve sonrisa hacia la joven. Oh, respondió William, con su tono neutral como siempre, pero algo brilló en sus ojos, una silenciosa comprensión. A veces también veo a mis padres en sueños. ¿Padres? Fu Yating parpadeó, desconcertada por un momento. No sabía mucho sobre cómo Liu Feng había tomado a esta niña bajo su protección. Quizás era huérfana o sus padres habían muerto. Además, ¿cómo sabía William que estaba soñando con sus padres? Puedes hablar conmigo si alguna vez te apetece, ofreció Fu Yating con amabilidad. Después de todo, la cultivación no se trata solo de talento o fuerza, sino también de mentalidad. No deberías llevar distracciones a tu próximo avance. William asintió y se sentó a la mesa mientras Fu Yating preparaba el desayuno, una vieja receta que había aprendido de un discípulo de la secta Escarcha Azul cuya familia había sido dueña de una posada. El aroma a caldo hirviendo pronto llenó la habitación. Cuando Fu Yating finalmente se unió a ella, William habló de nuevo, con su voz tranquila pero temblorosa en los bordes. A veces sueño con mis padres, dijo en voz baja. Cuando era más pequeña, pensaban que era un monstruo. Tenían demasiado miedo de matarme, así que me encerraron en el granero para que me muriera de hambre. Pero mi cuerpo se adaptó. Ya no necesitaba comida.
Fu Yating se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Una vez continuó Wu Yan con la mirada perdida, mi madre me empujó a un pozo. Intentó ahogarme. Pero mi cuerpo se adaptó de nuevo. Ya no necesito respirar. Fu Yating apretó los puños debajo de la mesa, manteniendo su rostro cuidadosamente sereno. Durante una mala cosecha, mi padre intentó patearme una vez, dijo Wu Yan, con una leve y misteriosa sonrisa dibujando sus labios. Se rompió la pierna. Después intentó ahogarme, pero para entonces, ya no importaba. Ya, veo, logró decir Fu Yating con voz temblorosa. A veces sueño con ahogarme, dijo Wu Yan con ligereza, incluso riendo al final, como si intentara suavizar el horror de sus palabras. Lo cual es una tontería, ya que ahora es imposible. Fu Yating la miró fijamente y sintió un dolor extraño formándose en su pecho. Liu Feng podría haber sido el hombre que necesitaba y el pilar que sostenía su mundo, pero era Wu Yan quien se sentía más cercano. Más suave. Más humano. En comparación con las palabras a menudo distantes, calculadoras y tranquilas de Liu Feng, la tranquila vulnerabilidad de Wu Yan se sentía casi cálida. Escuchar lo que la chica había soportado despertó algo feroz dentro de Fu Yating. Ira. Compasión. Sentimientos de protección. Sus propias luchas de la infancia, la lucha por el reconocimiento del clan y los sermones soportados por ancianos que dudaban de su valor porque era mujer, parecían tan pequeños en comparación. ¿Tus padres aún están vivos? Preguntó finalmente Fu Yating en voz baja. Dudaba que Liu Feng conociera toda la historia. Pero si alguna vez la conocía, si se enteraba de lo que habían hecho esas personas, estaba segura de una cosa. No dudaría en matarlos. Sí, y Liu Feng se ofreció a matarlos si quería, pero me negué. A pesar de todo, siguen siendo mis padres y les deseo lo mejor, dijo Wu Yan. Para quienes no la conocían, lo primero que les venía a la mente al oír el nombre de Wu Yan era su talento. Su velocidad de cultivo desafiaba la lógica, abriéndose paso entre reinos como si las leyes del mundo simplemente no se aplicaran a ella. Era la anomalía que provocaba la envidia de los cielos. Aún así, Fu Yating pensaba que era la más humana de todas. La más amable. Wu Yan giró levemente la cabeza y miró hacia la puerta antes de volver a mirar a Fu Yating. Ese pequeño gesto fue suficiente. Había percibido la presencia de Liu Feng. ¿Pasa algo malo? Preguntó Fu Yating. No, dijo Wu Yan tras una pausa, aunque su mirada se desvió brevemente hacia la misma dirección. Es que, Liu Feng se ha reunido bastante con Yan últimamente. Y con su maestro. Pero no con Son Son. Parece que están tramando algo. En el momento en que Fu Yating escuchó a Yan, su mente la traicionó. El sueño pasó ante sus ojos. Los brazos de Yan alrededor de Liu Feng, la suave risa, el cálido aliento rozando su oreja. Claro, era absurdo. Yan no era de ese tipo, y Liu Feng jamás permitiría algo así. Lo sabía. Racionalmente. Pero la inquietud permaneció como una punzada leve y amarga de celos retorciéndose bajo sus costillas. Fue solo un sueño, se recordó. Y Yan ya ni siquiera es hermosa. No había razón para pensarlo demasiado. Aún así, aunque ella y Liu Feng aún no estaban casados oficialmente, la idea de él acostado con otra mujer le hacía encoger el estómago. Quizás, la voz de Wu Yan se apagó mientras volvía a mirar a lo lejos. Su expresión permaneció tranquila, pero Fu Yating notó un ligero temblor en su voz y un destello de ansiedad en sus ojos, por lo demás vacíos. Ella frunció el ceño. ¿Wu Yan estaba preocupado por algo? ¿O fue que ambos, a su manera, temían perder al mismo hombre por la guerra, por la ambición o por alguien completamente diferente? Capítulo 353. El otoño se adentraba sigilosamente, tiñendo los patios de la secta de tono ámbar y óxido. El frío intenso de las mañanas traía el aroma de las hojas caídas, e incluso el viento parecía más tranquilo, como si el mundo mismo se tomara un respiro tras meses de agitación. Las escaramuzas fronterizas entre sectas habían amainado, aunque no habían terminado. La calma parecía menos paz y más agotamiento. Kai-U, mi maestro, intentó una vez mantener un arreglo de primavera para toda la secta durante las demás estaciones, pero consumía demasiados recursos. Al final, tuvieron que conformarse con un clima normal. Por supuesto, yo mantuve mis propios arreglos de primavera en mi casa y en la biblioteca. Aún así, las cosas habían estado un poco solitarias últimamente. Hacía casi 2 meses que no veía a Son Son, desde que se había retirado a cultivar.
El silencio que dejaba tras de sí era extraño. Normalmente, aparecía en el peor momento, sonriendo con sorna, bromeando, haciendo todo lo posible por perturbar mi paz. Sus interrupciones siempre habían sido una constante irritación, una a la que, al parecer, me había acostumbrado. Ahora, el silencio se sentía estéril. Nada de comentarios sarcásticos, ni risas repentinas, ni caos que rompiera el bullicio de la biblioteca. Pensé que su presencia era el problema, pero sin ella, el silencio mismo era casi molesto. Dejé ese pensamiento de lado y me concentré en algo que siempre me estabilizó: la investigación. Mis intentos de otorgar semiconciencia a los constructos Ki habían fracasado por ahora, así que me centré en estudiar los linajes de las bestias y cómo moldeaban los talentos innatos, y cómo podrían replicarse o complementarse mediante matrices y alquimia. Los resultados hasta ahora han sido prometedores, salvo algunos aspectos vergonzosos. Dejando atrás el mostrador de recepción, me deslicé por los pasillos en sombra de la biblioteca. El tenue aroma a pergamino y tinta se desvaneció al pasar por los estantes más profundos. Los suelos pulidos dieron paso a piedra tosca al llegar a una estrecha escalera oculta tras una de las estanterías. Las antorchas de la pared se encendieron al descender, sus llamas azules, sintonizadas para reconocer mi firma aquí. Cuanto más me adentraba, más fresco se volvía el aire, impregnado del aroma metálico de experimentos concluidos hacía tiempo. Al pie de la escalera había una puerta reforzada grabada con runas que brillaban débilmente. Apoyé la palma de la mano en su centro, sintiendo el zumbido de la energía en respuesta antes de que los sellos se desenrollaran como un cubo de Rubik. Detrás estaba mi laboratorio. Los cristales latían suavemente desde sus zócalos, esparciendo luz por las paredes, cubiertas de diagramas y notas. Filas de instrumentos brillaban tenuemente bajo el resplandor de los paneles suspendidos. Cada vez que venía aquí, el mundo de arriba se desvanecía. Aquí abajo, podía trabajar libremente sin pensar en nada más. Era hermoso. En el centro del laboratorio descansaba una enorme garra de león, suspendida en un tanque de líquido azul pálido. Las pociones de vitalidad que había adquirido de la secta. Tubos entraban y salían de ella, extrayendo sangre e inyectando diversos reactivos a intervalos precisos y alternados. La garra por sí sola era del tamaño de un pequeño carruaje, las runas talladas a lo largo de su superficie brillaban débilmente mientras reaccionaban a la mezcla. Esta era la misma garra que Sonson una vez intentó servirnos para la cena, anunciando orgullosamente que era nuestra comida sorpresa. Desde entonces, había aprendido mucho de esta garra, lo suficiente como para diseñar teóricamente un método para que Speedy pudiera llegar al establecimiento de la fundación. La especie del león provenía de un linaje real. De esas bestias que no eran raras al tener una bestia alma naciente cada 1000 años aproximadamente. Su linaje se inclinaba fuertemente hacia el ataque con una fuerza abrumadora, pero su defensa y agilidad eran casi igual de absurdas. Incluso ahora, no había logrado arañar la superficie de la garra por mi cuenta. Su linaje era la perfección en todos los sentidos. En comparación, el linaje de Speedy era común y corriente. Un linaje básico de tortuga, con una sangre estable, duradera y longeva, pero sin el potencial para superar la reunión de Ki. Aún así, lo que les faltaba a las tortugas en velocidad o fuerza, lo compensaban con su longevidad. Con el tiempo, incluso lo imposible se hacía posible. Bueno, no es que su linaje vaya a cambiar de verdad, murmuré en voz baja, ajustando las líneas de formación alrededor del tanque de contención. Pero si logro injertarle un rastro de vitalidad monstruosa, podría bastar para que atraviese la barrera. Eso era todo lo que Speedy necesitaba. Impulso. Una vez que alcanzara el establecimiento de la fundación, adquiriría plena conciencia y su cultivo se aceleraría de forma natural. Siendo sincera, ya sospechaba que tenía algún tipo de conciencia. La forma en que me observaba trabajar, la forma en que parecía reaccionar antes de que le dijera algo, era casi humana. Sin embargo, también podría deberse a mis propios prejuicios y a un deseo de humanizarlo, dado lo mucho que lo apreciaba. Afortunadamente, sus defensas eran lo suficientemente fuertes como para que, incluso si el proceso salía mal, no sufriera ningún daño permanente. Idealmente, habría esperado 1 o 2 años más para perfeccionar el método, pero ya no podía permitirme ese lujo. No podía contar con el tiempo. La alquimia no era mi especialidad, así que contacté con algunos contactos menos convencionales, especialistas cuyos intereses coincidían con los míos.
Los invité hoy a colaborar en la medicina que guiaría la transformación de Speedy. Mi laboratorio secreto no era tan secreto como me gustaba fingir. Todos los ancianos del núcleo sabían de su existencia. Simplemente tuvieron la sensatez de no preguntar qué hacía allí. Junté las manos tras la espalda y miré la garra suspendida en el líquido azul. El cristal estaba impecable y reflejaba perfectamente. Por un instante, vi mi propio reflejo en su superficie. Mi expresión era vacía, la mirada vacía, como si fuera un extraño mirándome. Al menos estaba mejorando en ocultar mis preocupaciones. Y aún así, Sonson no era lo que más pesaba en mi mente. Ella podía cuidar de sí misma. Siempre podía. No, quien realmente me preocupaba era Wuyan. Pasaba cada vez más tiempo dentro del espejo del camino plateado, desapareciendo durante horas, a veces días. Cada vez era más difícil explicar su ausencia a cualquiera que preguntara, y más difícil aún ignorar la sensación de que cuanto más tiempo permanecía dentro de ese artefacto, más la transformaba. Sentí un poco de pena por Wuyan, que tenía que permanecer tan aislada, oculta de todos. Pero una vez que alcanzara la formación del núcleo, ya no tendría que ocultar su progreso anormal. Al alcanzar el alma naciente, podría matar fácilmente a cualquiera que la mirara mal si quisiera, sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Solo tenía que llegar hasta allí. Una vez que lo hiciera, incluso si algo me sucediera durante la guerra o cuando llegara el momento de lidiar con el padre de Sonson, podría afrontarlo con cierta tranquilidad. Wuyan no era simplemente una discípula para mí. Era algo más cercano a una hija y una niña que el mundo había desechado y tildado de monstruo. Salvarla significaba asumir la responsabilidad por ella, por todo lo que vendría después. Ojalá algún día ya no me necesite. Ese, después de todo, era el objetivo tácito de todo padre. Criar a alguien que pudiera sobrevivir sin ellos. Aún así, el instinto de protegerla era difícil de reprimir. Suspiré, apartando el pensamiento, justo cuando una onda de ki recorrió la biblioteca de arriba. Alguien había entrado. Un anciano del núcleo, a juzgar por la densidad de su presencia. Ese sería el hombre al que había invitado. Envié un breve pulso de ki para indicar mi ubicación y luego bajé las defensas alrededor de la escalera antes de que se abriera paso. Un leve zumbido le siguió mientras mi ki lo guiaba hacia la entrada oculta de la esquina. Momentos después, se oyeron pasos por los estrechos escalones de piedra. Las antorchas se encendieron al emerger su figura de la penumbra. Un hombre de hombros anchos que parecía más un berserker bárbaro que un cultivador. Las llamas azules iluminaban sus afilados rasgos con una luz cambiante, y los tatuajes de colmillos gemelos en sus mejillas parecían moverse con las sombras. Su cabello, trenzado apretadamente, estaba atado con finas tiras de cuero de bestia, no con los cordones de seda que preferían las élites de la secta. No parecía un cultivador en absoluto. Nunca lo había sido. Se rumoreaba que provenía de las tribus bárbaras al norte de las fronteras de la secta, entre el Sol Llameante y la secta de la Espada Titánica. A pesar de sus orígenes, había ascendido en las filas de la secta del Sol Llameante con una velocidad asombrosa, aunque nunca adoptó la elegancia ni los modales del cultivador refinado. Muchen, anciano del núcleo de la secta del Sol Ardiente, un 7, no, ahora una formación de núcleo de 8 estrellas, un conjurador de matriz de nivel 6 y un alquimista de nivel 6. Estudió la cámara, rascándose la barbilla mientras su mirada se posaba en la enorme garra suspendida en el fluido vital. Un lugar impresionante, dijo al fin, con la voz áspera y tranquila de un hombre al que casi nada le impresiona. Sobre todo esa pata de gato. ¿Cómo conseguiste el cuerpo de una bestia de alma naciente? ¿Y de un tipo real, nada menos? Tengo un par de amigos que decidieron echar una mano, respondí con calma. Entonces tus amigos deben de caerte muy bien. Rió entre dientes. Supongo que las mujeres del clan Son pueden ser muy comprensivas. Aunque algunos de mis amigos que se casaron con alguien de esa familia dirían lo contrario. Se rió entre dientes. A uno le cortaron la garganta mientras dormía. Ese clan es un desastre. No tenía idea de cuánto tenía razón al decir eso. Me llevó casi 90 años conseguir algo así, dijo. Al menos para poder tener en mis manos los restos de una bestia del alma naciente. A pesar de cómo minimizaba su posición en la secta, Muchen era todo menos ordinario. En ese momento, probablemente era la persona más fuerte de nuestras filas, aparte del padre de Sonson y mi maestro, quienes podían ganar en circunstancias muy específicas. Y eso lo hacía peligroso.
No buscaba poder ni autoridad. No intentaba ascender en la jerarquía de la secta, y en mi experiencia, siempre eran quienes no ansiaban liderazgo los más impredecibles. El padre de Song, por ejemplo, tampoco luchó nunca por el poder, pero estaba metido en todo. Incluso ahora, Muchen ocultaba claramente su verdadero cultivo. Si no hubiera estado refinando mis técnicas sensoriales últimamente, nunca me habría dado cuenta. La formación del núcleo de 8 estrellas no era poca cosa. Era joven, con menos de 2 siglos de edad, y ya estaba a un paso del alma naciente. Diría que tenía un 20% de posibilidades de dar el siguiente paso. Así de impresionante era. Esas posibilidades podrían aumentar considerablemente en las circunstancias adecuadas. Me siento honrado de que señor piense tan bien de mí, dije, haciendo una ligera reverencia. Muchen podría parecer más un bandido o un mercenario rebelde que un erudito, pero su fuerza era innegable. Incluso Zungon, de estar vivo, no habría sido su igual. Bueno, dijo, juntando las manos a la espalda, vayamos al tema de por qué me has llamado. También tengo una oferta para ti, pero ya hablaremos de eso más adelante. ¿Una oferta? Pregunté, con curiosidad, pero prefiriendo no presionarlo. Muy bien. El proceso en el que he estado trabajando podría considerarse una forma rudimentaria de mejora de linaje, que básicamente engaña al cuerpo para que acepte temporalmente una estructura genética superior. Mientras hablaba, comencé a explicarle la teoría, el marco de las matrices y la secuencia de infusiones de ki diseñadas para superar la resistencia natural del linaje. Le expliqué los efectos proyectados en el cuerpo de Speedy, haciendo referencia a otras bestias en las que había probado variaciones más débiles en experimentos a pequeña escala para medir las tasas de rechazo y adaptación. Muchen escuchó en silencio, con su mirada penetrante escudriñando los diagramas que cobraban vida en los proyectores cristalinos mientras yo hablaba. Cuando terminé, asintió pensativo, mirando de nuevo el laboratorio. Tu investigación es impresionante, admitió. Aunque ambos estudiamos bestias del alma naciente, claramente tomamos caminos diferentes. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pregunté, genuinamente intrigado. Me centré en lo práctico, dijo. Creando matrices con su sangre, forjando píldoras con sus restos. Me fue bastante bien con las matrices, lo que me llevó al nivel 6 como conjurador de matriz. Pero la parte alquímica, no hay mucho que mostrar. Aún así, parece que buscaste una comprensión más profunda de las criaturas, y a juzgar por esto, señaló la garra suspendida, te fue mucho mejor. Sonreí levemente. Quizás. O quizás simplemente he tenido suerte. Soltó una risita entre dientes, en voz baja y divertida. La suerte es parte del talento, anciano Feng. Y si sigues por este camino, necesitarás ambas. Lo que yo hacía y lo que él hacía eran dos cosas completamente diferentes. Había mirado el cadáver de una bestia y se preguntó cómo convertirlo en píldoras y pociones y cómo destilarlo en algo para aumentar su poder. Yo, por otro lado, había mirado ese mismo cadáver y me pregunté cómo usarlo para ayudar a Speedy. La diferencia era pequeña, pero esencial. Mi creación era venenosa para los humanos y les era inútil. No estaba destinada a fortalecer a las personas. Fue diseñada con un solo propósito: llevar a una criatura más allá de sus límites naturales. Ese simple cambio de perspectiva lo había transformado todo en los resultados que obtuvimos. Y por su forma de hablar, era evidente que había trabajado con el cadáver entero de una bestia alma naciente, mientras que yo solo tenía una pata. Aún así, no era tan ingenuo como para pensar que decía toda la verdad. Hombres como Muchen siempre guardaban sus cartas. Quizás ocultaba sus hallazgos, quizás no. Pero en cualquier caso, daba igual. Todos tenían sus secretos. Entonces, ¿aún puedes hacerlo? Pregunté. Claro. Echó un vistazo a las notas esparcidas sobre mi mesa, recorriendo con la vista los arreglos y las listas de ingredientes. Con una investigación tan exhaustiva, ya has hecho la mitad del trabajo. Si no pudiera preparar esto, sería una vergüenza para mi oficio. Sonrió levemente. Aún así, no tiene sentido hacer algo así. Solo ayudaría a las bestias más débiles, a las que no tienen un linaje adecuado. Los humanos simplemente acabarían con el hígado tóxico y una intoxicación de leve a grave, dependiendo del cultivo. Esto no es para mí, dije simplemente. Me observó un instante más y luego soltó una risa silenciosa. Había algo en sus ojos que decía que sabía algo que yo desconocía. Vaya.
Tu profesor tenía razón, nos parecemos mucho, dijo con una sonrisa, como si me contara una broma privada. Esa, no era la respuesta que esperaba. Pero fuera lo que Muchen quería decir, lo dejé pasar. Si viviera lo suficiente para afrontar las consecuencias de lo que estoy haciendo hoy, entonces significaría que ya he ganado mi apuesta con el destino. El laboratorio recuperó su ritmo habitual, con el tenue silbido del vapor alquímico y el lento goteo de la condensación deslizándose por las paredes de la cámara. Entre nosotros, la conversación iba y venía en oleadas silenciosas, hablando solo cuando encontrábamos algo interesante que comentar. No confiaba en Muchen. Pero no podía negar que disfrutaba de esto. Hablar con alguien que entendía el oficio, la obsesión. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. El aire tembló. Una oleada de ki recorrió la secta, tan densa y pura que traspasó todas las barreras, oprimiendo el mundo como el aliento de un dios. Incluso a estas profundidades, sentí que me invadía una ola cálida y violenta. Un penetrante aroma metálico lo siguió. La cabeza de Muchen giró bruscamente hacia la dirección de la oleada. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. Esa chica está impresionante como siempre, murmuró. Las paredes vibraban y el suelo pulsaba débilmente bajo nuestros pies. Son lo había logrado. Había alcanzado la formación del núcleo de 2 estrellas. Y todos los cultivadores de la secta del sol ardiente lo sintieron. Capítulo 354. La sensación del avance de Son duró solo un segundo antes de desvanecerse, la presión se disipó mientras todo volvía a la normalidad. Muchen se volvió hacia mí y me preguntó, ¿cómo se siente alguien como tú cuando sucede algo así? Disculpe. Levanté una ceja interrogativamente. Bueno, yo mismo tengo bastante talento, dijo. Así que, a pesar del progreso de Son y de que me alcanzará en unas décadas con algo que a mí me llevó siglos, no me desespero demasiado. Empecé con ventaja, y mi futuro es muy prometedor. Vaya. Cuando no conocía mucho a este chico, me parecía misterioso e intenso. Pero ahora, al ver lo inseguro que estaba de su talento y lo claramente intimidado que se sentía por Son, mi opinión sobre él decayó un poco. Imagínense lo que haría si viera lo rápido que progresaba Yan. Diablos, incluso Yan. Nunca me importa mucho la rapidez o lentitud con la que otros progresan en su cultivo, dije. Al menos no de la forma en que insinúas. Me asombraba y me intrigaba a menudo cómo personas como Son, Yan y Wu Yan cultivaban tan rápido. Por supuesto. Por ejemplo, era fascinante que el cuerpo de Yan absorbiera ki de forma natural para avanzar en su cultivo. ¿Pero celos? No. No me importaba mi talento mediocre. Me permitía experimentar, tomarme mi tiempo para progresar, bueno, no es que tuviera muchas opciones. La mayoría de la gente trataba el cultivo como una herramienta para dominar a los rivales y matar enemigos. Pero había más que eso. Fue hermoso. La forma en que el cuerpo humano cambiaba con cada avance era algo que jamás podría describir con palabras. Puede que no seamos tan parecidos como suponía tu profesor, dijo Muchen sonriendo. Pero me gusta esa mirada, chico. Llamarme chico a pesar de mi posición fue de mala educación, pero no me importó lo suficiente como para reprenderlo. Dudaba que lo dijera como un insulto. ¿Superarás tus límites con una mentalidad así? Rió entre dientes. ¿O te dejarás atar por tu talento como tantos antes? Estoy deseando ver cómo te va en la vida. Realmente le habría venido bien más sutileza. Si yo fuera más quisquilloso, tratar mi vida como un entretenimiento le habría ganado un rencor de por vida. Gracias por animarme, dije. Pero seguro que acabarás decepcionado. El proceso de elaboración del medicamento no tardó mucho. Aún así, seguía preguntando sobre el uso de las pastillas, sobre si podrían funcionar en alguien con una complexión más humana. Preguntas raras por todos lados. Les respondí lo mejor que pude, teniendo cuidado de mantener ciertas cosas en segundo plano. Estas no eran pastillas en el sentido convencional. Aún así, no tenía intención de explicar su correcta administración a nadie, al menos no todavía. No hasta que encontrara una manera de que alguien más las usara de forma segura. De lo contrario, solo animaría a la gente a recurrir a la experimentación con humanos en nombre de resultados más rápidos. Creía en difundir el conocimiento lo más ampliamente posible. Pero no quería incentivar que se cruzara esa línea.
Unos 10 minutos después, Muchen terminó y jugueteó distraídamente con una botella de jade blanco, haciéndola girar entre los dedos antes de golpear el borde con 2 pastillas carmesí. Hizo que todo el proceso pareciera sencillo, y para alguien como él, probablemente lo era. Sin ningún tipo de teatralidad, me entregó la botella y guardó el horno de bronce en su anillo de almacenamiento. Preparé 2 pastillas, por si acaso, dijo. También me llevé un poco de la sangre sobrante como pago, así que no me debes nada. En circunstancias normales, me habría sentido aliviado de que aceptara tal pago sin favores ni obligaciones pendientes. Pero las cosas gratis solían resultar las más caras. Todavía no entiendo por qué decidiste crear algo que básicamente es sangre comprimida, añadió. Pero, aparte de eso, tu investigación es impresionante. Asentí y deslicé la botella de jade blanco en mi anillo de almacenamiento. Mencionaste una oferta antes, dije, llevando la conversación hacia donde sabía que él quería que fuera. Ah, cierto. Casi lo olvido, dijo riendo con naturalidad. El trato es sencillo. Si la secta se hunde, tengo asegurado un puesto como vicealcalde de Ciudad Goldwatch, Goldwall, o como se llame ahora. Lo juro, cambian de nombre cada vez que aparece un nuevo alcalde. Murmuró la última parte en voz baja. Ignoré lo irrelevante y me concentré en la esencia de su oferta. Conocí a Ciudad Vigilia Dorada. Fue donde nos detuvimos antes de dirigirnos a la tumba del inmortal de 4 caminos años atrás. La ciudad estaba custodiada por un inmortal y gobernada por un experto en almas nacientes. Carecía del alcance territorial y la estructura de poder subordinada de una gran secta, pero se encontraba justo por debajo de ellos, lo suficientemente fuerte como para que ninguna de las grandes sectas quisiera problemas con ella. Allí sucedieron muchas cosas extrañas. Claro, las grandes sectas tienen cosas que el dinero no puede comprar, dijo con una sonrisa cómplice. Partes de bestias del alma naciente. Frutos ya. Pero eso no convierte a Ciudad Vigilia Dorada en un callejón sin salida. Sobre todo con el tipo de investigación que estás haciendo. Para la familia que gobierna la ciudad y para el inmortal que la custodia, podrías ser más valioso que tenerme allí. ¿Eh? ¿Por qué? Fruncí el ceño. Conozco mis límites y mi valor. Por favor, no intentes mimarme con la realidad. Pero todo esto era una farsa, y ya tenía una idea aproximada de lo que quería decir. Aún así, necesitaba oírlo de sus labios para ver si me mentiría en la cara sobre la verdadera naturaleza de Ciudad Goldwatch. No entiendes lo importante, muchacho. Puede que te parezca impresionante, pero ante la mirada de alguien con un tiempo infinito a su disposición, no soy nada, dijo. Después de muchos años, el inmortal a cargo de Ciudad Goldwatch dejó de tener descendencia. ¿De acuerdo? ¿Se suponía que eso significaba algo? ¿Por qué me importaría si algún viejo dragón decidiera dejar de acostarse con gente? Pero sus descendientes se han debilitado mucho, continuó, como si eso lo explicara todo. Los 2 últimos alcaldes ni siquiera tenían parentesco consanguíneo. Eran forasteros que llegaron jóvenes por su talento y se casaron con miembros de la familia. Esa parte era interesante, pero ya la conocía. Había leído mucho sobre ella durante mi breve estancia en la biblioteca de Ciudad Goldwatch. Lo que esos registros no explicaban era la profunda enfermedad de la ciudad, cómo la escoria más baja de la sociedad había llegado a donde estaban basándose puramente en el azar. No en sus acciones. Ni en sus habilidades. Ni siquiera en malas decisiones. Simplemente en una tirada de dados. Por eso también dudé de la oferta de Muchen. En esa ciudad todo se decidía por sorteo. Yo mismo lo había visto. El dragón dorado, o al menos su influencia, ejercida a través de algún constructo metafísico que reunía suerte, destino o como se le quisiera llamar. Las posiciones se decidían por azar. Las vidas se sopesaban por la probabilidad. Incluso el éxito o la ruina dependían de que los números cayeran en el sentido correcto. Cualquier posición que obtuviera allí sería la misma. Además, había una conspiración mayor en ese lugar, de la que solo había visto la punta. Ese no era un lugar donde quisiera vivir. Y lo que era más importante, era poco probable que el inmortal que custodiaba Ciudad Vigilia Dorada nos ayudara con la situación de Sonson. Su padre había tenido éxito allí en el pasado. En todo caso, podrían apoyarlo si se enteraban de los acontecimientos. Y, sinceramente, desde su perspectiva, esa sería la decisión lógica. El inmortal del paso de sangre era un aliado mucho más atractivo que 2 cultivadores de gran salto. Desde cualquier punto de vista, el resultado era obvio.
Entonces, con su linaje debilitándose, concluyó Muchen, es probable que valoren su investigación mucho más de lo que valorarían a alguien como yo. Lo siento, pero tendré que negarme por ahora, dije con calma. Dicho esto, si decides unirte a ellos, puedes decirle a Ciudad Goldwatch que estoy dispuesto a vender mi investigación. Bueno, lamentablemente, no se puede tener todo a la vez, dijo con una sonrisa. Pero me gusta la idea. Te lo compraré y lo haré pasar como mío. Arqueé una ceja. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Como si leyera mis pensamientos, añadió. No insultaré tu inteligencia haciendo algo así a tus espaldas. No está en mi naturaleza crearme enemigos innecesarios. Al menos no aquellos que me odian lo suficiente como para aceptar pérdidas solo para arrastrarme con ellas. No me tomé en serio sus descarados planes. Al fin y al cabo, al menos planeaba pagarme antes de reclamar la investigación como suya. Además, estaba comprando algo que yo pretendía publicar gratis una vez terminada. Tras ese intercambio, Muchen se fue sin decir mucho más. Yo también salí de mi laboratorio y empecé a caminar hacia mi casa, optando por no volar. Tenía demasiadas cosas dándole vueltas a la cabeza. Por ejemplo, si Muchen había descubierto el pequeño truco que me había llevado una barbaridad de tiempo descifrar. Tanto, de hecho, que cuando finalmente lo hice, me sentí casi estúpido por no haberlo notado. Con esa vergüenza rondando en mi mente, finalmente levité del suelo y volé hacia mi casa, decidiendo no pasar más tiempo revolcándome en la duda. Aterricé en el patio delantero. Speedy estaba allí junto a la casa de madera, durmiendo profundamente como siempre. Me acerqué y me senté a su lado. Hace tiempo que no pasábamos tiempo juntos así, ¿verdad? Pregunté retóricamente. Solo nosotros dos, antes todo era mucho más sencillo. Sonreí levemente. Bueno, supongo que nunca fuimos solo nosotros dos. También estaba Shansha. Y la bibliotecaria. Eso fue divertido. En el fondo, sabía que estaba perdiendo el tiempo. Dudando de mis propias creaciones. Speedis movió, levantando su enorme cabeza del suelo antes de frotar su hocico escamoso contra mi hombro. Sonreí y le di unas palmaditas en la cabeza. Entonces me levanté y saqué varios tubos de miero de almacenamiento. Cada uno tenía una aguja fina, del tamaño de un dedo, en un extremo y, en el otro, un sobre translúcido parecido a una bolsa de suero vacía. Había considerado fabricarlos con jade usando mis técnicas, pero decidí no hacerlo. Los objetos fabricados con ki podrían interferir con las propiedades alquímicas de la medicina. Tomé una simple percha y la doblé hasta convertirla en un soporte rudimentario, colgando la vía intravenosa para que la gravedad hiciera el trabajo. Sin contemplaciones, impregné la aguja con ki y la introduje limpiamente en la pata trasera de Speedy. Simplemente resopló, mirándome con cierta molestia, pero no se defendió en lo más mínimo. Si lo hubiera hecho, me habría costado mucho perforarlo. Sabía que había dado en la vena. Bien. Tomando una respiración profunda, tranquilicé mis pensamientos. Todo debería salir bien. Esta vez, un alquimista profesional se había encargado de la preparación, a diferencia de mis ensayos anteriores, donde los medicamentos defectuosos habían sido un riesgo constante. Había menos margen de error que nunca. Recuperé una de las pastillas que Muchen había preparado y la disolví en una mezcla líquida cuidadosamente medida de pociones de vitalidad combinadas con lo que en este mundo pasaba por supresores inmunológicos, diseñadas para permitir que el tratamiento surtiera efecto. Después de mezclar todo en la bolsa intravenosa, la miré durante un rato, observando atentamente si había alguna reacción adversa o algo que no hubiera sucedido antes. Lo más vergonzoso de todo este procedimiento me pareció dolorosamente obvio en retrospectiva. Aunque la píldora era técnicamente medicina, sangre condensada, refinada y estabilizada, a diferencia de los humanos, que se envenenarían, la mayoría de las bestias simplemente no se veían afectadas con la suficiente intensidad. Comían de todo. El veneno ni siquiera se registraba. Simplemente los atravesaba. En teoría, todo podría salir bien, pero en la práctica, digerirían y expulsarían la medicina más rápido de lo que haría efecto. Peor aún, se contaminaría con los ácidos estomacales incluso antes de penetrar el revestimiento del estómago. Me tomó alrededor de 5 horas completas de ser un idiota, tratando de pensar en otra solución, antes de que las vías intravenosas finalmente me vinieran a la mente. Afortunadamente, nadie lo sabía.
Y nadie sabría jamás de este momento de un reencarnador que casi había olvidado usar el conocimiento de su vida anterior. Mucha gente hablaba de elevar el mundo en el que reencarnaban. Lo único que yo elevaba en ese momento era mi propia decepción conmigo mismo. Me estaba volviendo cada vez más como un nativo. Eso tenía sus ventajas, pero también significaba que estaba olvidando poco a poco las ventajas que me había dado mi mundo anterior. Era extraño pensarlo, pero estaba cambiando como persona. Observé el líquido carmesí, parecido a la sangre, fluir por el tubo hasta la vena de Speedy, mientras una extraña ansiedad se instalaba en mi pecho. ¿Qué pasa si algo sale mal? No era un ratón de laboratorio. No era una bestia salvaje sin mente de la que pudiera deshacerme si las cosas fallaban. Este era mi amigo. Por primera vez sentí miedo, no porque el procedimiento fuera peligroso, sino porque nunca había utilizado humanos o bestias inteligentes en estas pruebas, aunque hubieran dado mejores resultados. Nunca tuve la fuerza para hacer algo así. Pero si algo saliera terriblemente mal, si Speedy muriera por esto... Respiré profundamente otra vez cuando el medicamento finalmente llegó al final del tubo y entró en sus venas. Me quedé allí, esperando. Ansioso. Esperando que surgiera algún error. Al principio no pasó nada. Entonces Speedy soltó un fuerte eructo. Una luz tenue se formó brevemente alrededor de su cuerpo, para desvanecerse un instante después. Y entonces lo sentí. Speedy había logrado abrirse paso hasta el establecimiento de la fundación. Su elemento era la defensa fuerte. Todo había ido bien. Capítulo 355. A medida que Speedy se asentaba, el aura distintiva de un cultivador recién avanzado del establecimiento de la fundación emanaba de él en suaves oleadas. El grandullón no había cambiado mucho, salvo por una marca oscura que había aparecido en su caparazón, tenue pero inconfundible. Bostezó y miró a su alrededor. Speedy ahora poseía un linaje de bestia legítimo, y había adquirido sensibilidad mediante medios normales y completos. Antes de esto, nunca había estado completamente seguro de si Speedy ya había desarrollado una inteligencia similar a la humana y simplemente era demasiado perezoso para demostrarlo, o si solo estaba en el umbral. A veces era más inteligente que la mayoría de la gente que conocía. Otras veces, era más tonto que un ratón. Ahora, estaba seguro. Y aún así, simplemente me miró fijamente, bostezó otra vez y volvió a bajar la cabeza. De acuerdo. O bien siempre había sido consciente y era perezoso por naturaleza, o bien estaba jugando conmigo a propósito. Oye, no me ignores sin siquiera saludarme, refunfuñé, dándole unas patadas suaves a su caparazón para despertarlo. No se movió. ¿Ni siquiera vas a saludarme? Antes, pensaba que era tu naturaleza, pero ahora sí que puedes elegir y sigues siendo un imbécil. Abrió un ojo, levantó la cabeza hasta que estuvimos a la altura de nuestros ojos y dejó escapar un gemido bajo como si estuviera tratando de decir algo. Era un gemido quejumbroso. De esos que transmitían a la perfección el sentimiento de un niño cuya madre lo había despertado para ir a la escuela cuando solo quería 5 minutos más de sueño. Sí, sí. Esperaremos a que llegues a la formación del núcleo para hablar en serio, le dije que se fuera. Era más bien una prueba para asegurarme de que estaba bien. Después de todo, que se quedara dormido podría haber sido una consecuencia del avance. La mayoría de las bestias habrían estado mucho más emocionadas por haber elevado su linaje. Speedy, en cambio, parecía más como si le hubiera dado trabajo extra. Claramente, no le importaba mucho el poder. Dejé escapar un suspiro y le di unas palmaditas en la cabeza. No importa cuán simple lo hice sonar cuando le expliqué las cosas a Muchen para que pudiera preparar la píldora, la investigación real detrás de esto había sido todo menos simple. Tuve que estudiar la compatibilidad sanguínea sin la tecnología adecuada, y los animales eran mucho más complejos que los humanos. Los perros tenían más de 8 tipos de sangre. Los gatos tenían 2 tipos principales. Los caballos y las vacas tenían sistemas muy complejos. Curiosamente, los leones tenían un sistema de tipos de sangre similar al de los gatos domésticos, siendo el tipo A el más común entre ellos y otros felinos salvajes. Las tortugas también tenían diferentes tipos de sangre, comparables a los humanos y otros vertebrados, aunque su morfología celular era distinta. Los glóbulos rojos de las tortugas eran nucleados y ovalados, a diferencia de los discos bicóncavos y no nucleados de las células de los mamíferos. Su sangre también contenía diferentes tipos de glóbulos blancos.
basófilos, eosinófilos, linfocitos, heterófilos y monocitos. Y además de todo eso, aún tenía que determinar qué diferenciaba realmente a las bestias comunes de las capaces de cultivar ki. La respuesta, según había aprendido, no era puramente genética. Incluso una transfusión temporal entre una tortuga y un león había sido una pesadilla. Pasé más de un año investigándola, sin contar el tiempo que me llevó construir una base sólida de fisiología animal, solo para que el intento fuera viable. Pero todo valió la pena. Sonreí mientras Speedy frotaba su cabeza contra mi palma antes de hundirse nuevamente en un plácido sueño. A partir de ahora tendrás que confiar en tus propios esfuerzos para avanzar, Speedy, le dije. A pesar de lo que le dije a Muchen, mi investigación se centraba explícitamente en Speedy, su tipo de sangre, su fisiología y todo lo que lo hacía ser como era. La misma pastilla probablemente no tendría ningún efecto en otras bestias, o peor aún, sería totalmente dañina, a menos que fueran el hermano o primo de Speedy. Por ahora, tuve que abandonar esta línea de investigación. Aún así, esperaba que Muchen aprovechara lo que le había dado y lo profundizara. Incluso le había proporcionado un resumen básico de los grupos sanguíneos, y lamentablemente, no pude darle la investigación completa porque era peligrosa para personas inocentes. Pero pensar en cómo podría avanzar lo que yo había comenzado me provocó una punzada de emoción. Después de todo, no era solo por mí. Si lo perfeccionaba, sería invaluable para Ciudad Goldwatch. El puesto de alcalde estaría prácticamente garantizado si alcanzaba el alma naciente. Pero no me detuve en asuntos que no darían frutos durante años. En cambio, entré en mi casa. De camino a la cocina, pasé por el baño del primer piso y vi a Fuyatin frente al espejo, realizando lo que parecía sospechosamente un ritual de cuidado facial matutino, aplicándose con cuidado ungüentos en la cara. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, repentinamente preocupado de que ella pudiera haber caído en algo vendido por un vendedor ambulante de aceite de serpiente. Compré unos ungüentos del gremio de alquimistas, respondió con la mirada fija en su reflejo. Se supone que mantienen mi piel tersa y joven. Necesito adelantarme a esto ahora, no después. ¿No era demasiado joven para preocuparse por el envejecimiento? Claro que, había visto a mujeres hacer cosas mucho más raras. Con suerte, esto no llegaría al punto de bañarse en sangre de vírgenes para preservar su belleza. Con ese pensamiento reconfortante, seguí adelante. Pero antes de subir, me detuve. Subo, dije. Si necesitas más oro, solo pídelo. Se giró para mirarme. Ya me diste 20.000 de oro. Eso equivale a la mitad de los ingresos anuales de un clan. No podría gastar tanto ni aunque lo intentara. Si necesitas más, solo pídelo, me encogí de hombros y continué subiendo las escaleras. Entré en mi habitación, oliendo el aroma familiar, y mi mirada se desvió hacia la cama, que hoy parecía especialmente acogedora. Era raro que las cosas salieran tan bien, y entre la emoción y el agotamiento, lo notaba. Me senté. O mejor dicho, en alguien. Un gemido ahogado resonó debajo de mí. Solo conocía a una persona capaz de sorprenderme con tanta facilidad. Bajé la vista y me encontré sentado justo sobre el estómago de Sonson. ¿Qué haces aquí?, pregunté con calma mientras me levantaba. TCH. Ni siquiera te disculpaste, resopló Sonson. ¿Así es como tratas a una jovencita? Señorita. Miré a mi alrededor. ¿Dónde? Eso no tiene gracia, dijo con sequedad. Si no la conociera mejor, habría pensado que estaba ofendida. Quería bromear con ella diciéndole que una mujer de 24 años como ella ya no era considerada joven en este mundo. La mayoría de las mujeres de su edad ya tenían familia, con al menos 2 hijos. Pero no lo señalé por miedo a que me dieran una bofetada. La mayoría de las veces, Sonson era un mal perdedor. Y yo no estaba de humor para entrenar. Se levantó, ya no estaba despatarrada en mi cama, sino sentada en el borde. Su mirada recorrió la habitación, fijándose en mi escritorio, donde 3 libros estaban apilados ordenadamente en una esquina, una hoja de papel en el centro y un pincel de tinta cuidadosamente colocado a su lado. Nunca me había dado cuenta antes, pero tu lugar está muy ordenado, dijo. Hace que parezca que es difícil mantener las cosas donde se supone que deben estar, respondí. Bueno, si tanto te gusta limpiar como una criada, puedes venir a limpiar mi casa de vez en cuando. Está bastante desordenada, se burló Sonson.
Podrías contratar una empleada doméstica, sugerí. Como si pudiera confiar en esos vagabundos, replicó ella. Cualquiera de ellos podría ser un espía de mi hermano y plantar bolsas de veneno por toda mi morada. Asentí. Era una preocupación legítima. Por suerte, Fu Yating se encargó de la mayoría de las tareas básicas. No es que yo fuera desordenado, ni Wu Yan tampoco, pero hay que reconocerle el mérito. Al menos no tuve que preocuparme por envenenarme pronto. Justo cuando estábamos discutiendo por diversión, un chasquido agudo salió de nuestros bolsillos. Me detuve a media frase y saqué una ficha de madera rota. Fu Yating hizo lo mismo. Son ladeó la cabeza y me miró fijamente un momento, como si intentara recordar algo. Ah, cierto. Esto se rompe si Wu Yan rompe el suyo en el otro extremo. Me quedé confundida por un segundo. Normalmente solo llevo tus fichas conmigo. Las demás se quedan en mi anillo de almacenamiento. Espera, ¿en serio? Fruncí el ceño. Sabes que no funcionan si se guardan en un anillo de almacenamiento, ¿verdad? Era un artefacto simple, aunque poco utilizado. Al romper una ficha, todas las vinculadas se hacían añicos, funcionando como una notificación rudimentaria pero efectiva. ¿Y qué? Son se encogió de hombros. Si los dejo en mi anillo, significa que no son importantes. No era momento de discutir. William podría estar en peligro o, más probablemente, nos estaba llamando por algo urgente. Saqué una espada de plata de mi anillo de almacenamiento y cerré los ojos, haciendo circular mi ki mientras expandía mis sentidos a través de la hoja. Esto me permitió una forma rudimentaria de percepción espacial dentro de ese mundo contenido. William parecía estar bien. Al igual que antes, no había otros seres vivos dentro del espacio después de exterminarlos. Parece que solo quiere llamarnos, dije. Aunque un enemigo fuera invisible a mis sentidos, al menos estaría corriendo. No puedo sentirla, Son frunció el ceño. Y guárdate esos últimos pensamientos. Escuchar tu paranoia en voz alta es raro. Se ve mejor cuando parece que predijiste el plan de alguien, no como si sospecharas de literalmente todo. Está bien, pero ¿realmente tenía que ser tan mala al respecto? No puedes sentirla porque la he estado manteniendo en mi mundo espejo, le expliqué a Son. Ella frunció el ceño e inclinó la cabeza confundida. La miré con la mirada perdida durante todo el intercambio. Te hablé de esto cuando te expliqué la nueva investigación que estaba haciendo sobre cómo reducir el costo de los viajes espaciales, le recordé. Eso solo me valió más miradas vacías. En lugar de parecer un poco avergonzada por haberme ignorado por completo, resopló y me miró como si fuera culpa mía. La verdad es que no me importa nada de eso y suelo desconectarte, admitió Son sin pudor. Era algo aburrido. No necesitaba añadir eso último. Por desgracia, así era ella, y probablemente así era como se sentía de verdad. ¿Cómo es que viajar por el espacio es aburrido? Me detuve, y luego me obligué a volver a la normalidad. Como sea. Dejaremos esto en espera y veremos qué le pasa a Wu-Yan. Sígueme. Me dirigí a toda velocidad hacia la pagoda de la biblioteca, con la vista borrosa mientras mis sentidos luchaban por seguirme. Son me siguió con facilidad, igualando mi ritmo sin el menor esfuerzo. Una vez dentro de la biblioteca, la guié hacia el laboratorio oculto, cuya entrada estaba oculta entre las sombras profundas entre las estanterías. Al descender las escaleras, las antorchas de aspecto frío que cubrían las paredes cobraron vida y emitieron un suave resplandor azul a nuestro paso. Te siento aquí a menudo, pero nunca pensé realmente en lo que estabas haciendo aquí abajo, dijo Son. Al pie de las escaleras, su mirada se fijó inmediatamente en la enorme pata de león suspendida en el centro del laboratorio, conservada en una solución mezclada con pociones de vitalidad. Ah, ¿todavía guardas esto como recuerdo? Preguntó con indiferencia al pasar junto a él. Y lo usaste para disuadirme de guardar las cabezas de las personas que maté como trofeos. ¡Qué hipocresía! Esto es para investigación, dije. Sí, respondió ella. El mío también era para investigar. Quería investigar dónde encajarían las cabezas en mi casa. Tu casa es completamente blanca. Las cabezas no cabrían en ningún sitio, respondí automáticamente, con la mente ya en otra parte. No podía creer que estuviera discutiendo por algo así. Mi vida tenía una extraña tendencia a descontrolarse cada vez que ella intervenía.
Deteniéndome frente al espejo del rincón, presioné la espada plateada contra su superficie y la giré como una llave. El reflejo se onduló, deformándose hacia adentro hasta colapsar en un agujero oscuro y profundo. Genial, dijo Song, lanzándose directamente hacia el espejo. Suspiré, frotando el puente de mi nariz. Tiene que ser tan imprudente. Murmuré en voz baja. El espejo no era peligroso, pero ella no lo sabía. La seguí y emergí en el aire, a casi 6 metros del suelo. Song flotaba a mi lado, observando la zona como si esperara encontrar algo vivo para matar. Ignorándolo, extendí mis sentidos, localicé a Wuyan y volé hacia ella. Song suspiró y me siguió de cerca. Es un lugar muy lindo, dijo Song mientras volaba a mi lado, peligrosamente cerca dado que nos movíamos más rápido que la mayoría de los aviones. Lo sé, respondí, manteniéndolo deliberadamente vago solo para irritarla un poco. Ella asintió y lo aceptó sin comentarios. Cuando encontramos a Wuyan, ella estaba sentada en medio de un campo de hierba en una postura meditativa, su expresión tranquila y serena. En el momento en que nos sintió, levantó la mirada y sonrió. Hola, Liu Feng, Song, dijo con su habitual voz suave y educada. Maestro, llevo un tiempo en la cima del establecimiento de la fundación y voy a intentar alcanzar la formación del núcleo. Ah. Así que por eso me había llamado. Song solo había sido una adición incidental, ya que también llevaba una ficha en caso de emergencias que yo no pudiera atender, pero ella sí. Aunque, de ahora en adelante, esa precaución no sería tan necesaria. Ahora tenía mis propios métodos para lidiar con los cultivadores de la formación del núcleo. ¿Estás seguro de que puedes tener éxito? Pregunté frunciendo el ceño. Esto fue un poco rápido considerando su último avance, pero Wuyan entendía su propia condición mejor que yo, y confié en su juicio. Me he preparado a conciencia, asintió. Pero aún así me gusta tenerte aquí. Hace que todo se sienta más seguro. Pase lo que pase, sé que siempre saldrás adelante. Este niño es tan dulce, dijo Song, dando un paso adelante y alborotando el cabello de Wuyan. Afortunadamente, Wuyan no compartía el orgullo excesivo común entre los cultivadores y no le importaba que alguien la tratara con tanta familiaridad. En el fondo, seguía siendo una niña. Asentí y me senté a unos 4 metros de ella. Me quedaré aquí todo el tiempo que me necesites, le aseguré. Gracias, Wuyan sonrió, un poco extrañado, considerando la inocencia que se veía en un rostro que se parecía un poco al mío. Gracias por todo, por ser mi maestro y mi salvador, Liu Feng. De ahora en adelante, por fin podré cargar con parte de tu carga. No deberías preocuparte por ese tipo de cosas, le dije. Song se sentó detrás de mí, apoyada en mi espalda mientras bostezaba y dormitaba. Era evidente que no le interesaba mucho el descubrimiento en sí y solo estaba allí porque yo estaba allí. Arqueé una ceja interrogativamente ante su comportamiento, pero rápidamente volví mi atención a Wuyan. Solo necesitas vivir para ti, le recordé. No me debes nada. Luego sonreí y añadí en broma. Estás a punto de convertirte en una cultivadora de la formación del núcleo y, técnicamente, mi superior, así que no tienes por qué preocuparte por mí. Cuando les sugerí a los ancianos que la secta del Sol Ardiente necesitaba producir un cultivador de alma naciente para poner fin a la guerra definitivamente, Wuyan era la persona que tenía en mente. Su velocidad de cultivo superaba a la de todos los demás. Pero ella tomó mis bromas en serio y frunció el ceño. Nunca sería tan irrespetuosa contigo, dijo con firmeza. La miré. A veces, realmente dejaba que sus emociones nublaran su pensamiento. Estaba bromeando, le recordé. Oh, lo siento, dijo rápidamente. No entendí el significado. Realmente necesitaba enseñarle a esta chica algo más que teoría. Esas lecciones también deberían incluir algo de sarcasmo. Wuyan cerró los ojos y aplaudió. Su ki explotó en una ola arrolladora, y por un instante el mundo se tambaleó con luces intermitentes, sombras titilantes como una vela a punto de apagarse. Su cabello se alzó con la oleada, flotando ingrávida mientras su aura cobraba vida. Al abrir los ojos y la boca, 2 rayos gemelos de luz radiante se derramaron de ellos, incandescentes y cegadores. Sus técnicas fundamentales se habían alineado a la perfección, sus energías se entrelazaban en perfecta armonía. Solo faltaba el último paso: guiar los flujos fusionados de sus pilares de ki y forjarlos en un núcleo dorado. Entonces ella jadeó.
El ki a su alrededor se estremeció violentamente, su suave flujo se fracturó en corrientes irregulares. Lo que había sido un ritmo constante y armonioso se transformó en algo inestable y estremecedor, ondulando con finas grietas que silbaban en el aire como cristales astillados. ¡Mierda! El avance se estaba derrumbando. Me lancé hacia adelante, mi técnica de base rugió al cobrar vida mientras mis pensamientos se aceleraban. El mundo se ralentizó, el aura temblorosa de Wu Yan se extendió en ondas largas y distorsionadas, cada chispa de ki inestable se movía como melaza en mi percepción. Piensa. Piensa. ¿Cómo podía ayudarla? ¿Cómo podía estabilizar el caos que destrozaba su avance? Incluso con mi precisión, no pude tocarlo. Era ki de formación del núcleo, gobernado por un poder puro completamente diferente. Mi control, por refinado que fuera, era como una copa que intentaba desviar un río desbordado. Podría intentar manipular su cuerpo, guiando la circulación manualmente, pero eso me obligaría a atravesar la estructura de su técnica. En cuanto mi técnica básica fallara, incluso por un instante, perdería el control y destrozaría sus meridianos. Simplemente no tenía la fuerza bruta para eso. ¿Qué tal si me usara como bobina, canalizando su ki desbocado hacia mí y dejándolo descargar sin causar daño? Fallaría en su avance, perdería 1 o 2 estrellas, pero al menos no explotaría desde dentro. No. Esa cantidad de ki aplastaría mis órganos incluso antes de completar el primer circuito. Aún quedaba la opción de robar el cuerpo, apoderarse del cuerpo de Son Son. Ella lo permitiría, y tenía reservas de ki de formación del núcleo que podía tomar prestadas. Pero su cuerpo no poseía mi técnica básica. No podría ralentizar el tiempo sin precisión ni microcontrol. Intentaría operar con manos temblorosas en la más absoluta oscuridad. ¿Y quién sabía qué contramedidas le había implantado su padre? Sería absurdo suponer que no se había preparado para la posesión. Toda idea murió en el momento en que nació. Todo plan se derrumbó antes de tomar. Nada funcionó. Nada pudo. Mientras corría hacia ella, la verdad me invadió como el hielo. No podía hacer nada. Matar era simple, brutal e insultantemente simple. Había 1000 maneras de acabar con una vida. Pero salvarla, los caminos se reducían a casi nada. Y aquí, no había camino alguno. En combate, siempre experimentaba con diferentes técnicas y estilos para aprender más. Pero aquí, al intentar salvar a alguien, no tenía ninguna técnica que usar. Antes de que pudiera cruzar el último tramo de distancia, el ki de Wu Yan se rompió. Mis pensamientos se ralentizaron con la precisión del rayo, pero mi cuerpo no era más rápido. Mi velocidad no había aumentado. La explosión se apoderó de la realidad en un instante, en una reacción violenta de ki puro en la formación del núcleo, que detonó hacia afuera en una esfera que envolvió el espacio a su alrededor. Se abalanzó sobre mí demasiado rápido para contrarrestarlo. No pude elegir una formación a tiempo. No pude protegerme. Entonces una mano agarró con fuerza la parte de atrás de mi bata y me tiró hacia atrás. Cancelé mi técnica de base por instinto. El mundo volvió a la normalidad. Oye, esa explosión también te va a hacer daño, dijo Son Son secamente. Se colocó frente a mí mientras la explosión se dirigía hacia nosotros, con su aura destellando en un tono carmesí. Extendió una mano, extendiendo los dedos, y una finísima línea de ki sanguíneo comprimido se solidificó en el aire. La explosión esférica se estrelló contra él con la fuerza de una explosión atómica. El mundo se volvió blanco por el calor y la presión que rugían contra la presa que Son Son sostenía con un brazo, como si estuviera trazando una línea hacia la realidad misma. Tras esa línea carmesí, permanecí intacto. Frente a ella, aullaba la destrucción. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la verdad quedó al descubierto. Wu Yan había fracasado en su avance hacia la formación del núcleo. Fin del capítulo 355.